La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy se basa en la carta a los Gálatas, de su capítulo 3, iniciando en el verso 26 y llegando hasta el capítulo 4, versículo 7, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y qué hermoso pasaje este que nuestro Padre hoy nos propone meditar, porque sin lugar a dudas que todos nacemos con una marca distintiva. Todos nacemos con una condición que nos impulsa a rebelarnos contra Dios. Somos pecadores de nacimiento. Esta primera condición de ser pecadores de nacimiento nos lleva a una segunda realidad. Somos esclavos de la ley. Esta esclavitud es imposible de romper por nuestros propios recursos, pues la propia ley tampoco tiene capacidad en sí misma para salvarnos. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Pues Pablo bien nos explica que era simplemente un ayo, un cuidador. El objetivo fundamental de la ley es mostrar dónde está la falla de cada ser humano. Nos muestra dónde estamos pecando, pero en sí misma no nos puede salvar por la primera condición. Somos pecadores de nacimiento y estamos imposibilitados de cumplir el estándar de Dios. No podemos cumplir toda la ley en su plenitud. Y si la historia se quedara hasta ahí, nuestra realidad fuera muy triste. Pero este texto de hoy nos dice que Dios envió a Jesús para resolver ese problema. ¿A qué vino Jesús? ¿A abolir la ley? No. La ley del primer pacto, tenía que cumplirse de manera perfecta. Por eso Cristo cumplió la ley en toda su magnitud, en toda su dimensión. Por eso ese primer pacto quedó abolido. ¿Por qué tú y yo podemos llegar a ser herederos de Dios, como termina este pasaje de una manera maravillosa? No es porque cumplimos la ley. Tú y yo, incluso luego de nacer de nuevo y ponernos a Cristo como si nos pusiéramos una ropa nueva, ilustra Pablo en este pasaje,
seguimos pecando. Aunque ya no es nuestra práctica, ya no gozamos el pecado, ya no buscamos desobedecer a Dios, lo hacemos porque habitamos en una carne caída. Pero ¿cómo llegamos a ser entonces herederos de las promesas eternas de Dios? Pues por la obra de Jesús. Y es por eso que el pacto viejo queda desactualizado y Dios firma un nuevo pacto con todo aquel que por fe, como dice el verso 26 de este pasaje de hoy, por la fe en Cristo, tú y yo somos liberados de la esclavitud del pecado. Y una vez Cristo nos libera, tenemos la opción de, por la fe, aceptarle y declararle como nuestro Señor y Salvador. Cuando eso ocurre, que somos bautizados en Él, Él nos sella con el Espíritu Santo como garantía de entrada a la vida eterna y además como nuestro ayudador para darnos convicción de pecado y que podamos arrepentirnos. Pero además nos guía a toda verdad, nos va capacitando para entender cada vez más y mejor las Sagradas Escrituras, a fin de que se vaya conformando en el creyente la imagen perfecta de Cristo. Entonces, sin Cristo no hay posibilidad de salvación, y es por eso que ya tú y yo, ni ningún creyente, tiene que realizar esa larga lista de mandamientos, estatutos y prácticas del Antiguo Testamento. Ya no necesitamos sacrificar corderos, ya no tenemos que hacer sacrificios para pagar nuestros pecados. Cristo pagó completamente la deuda de pecado de cada creyente, los cometidos y los aún por cometer. Entonces, por la fe en Cristo, tú y yo llegamos a ser herederos de estas promesas maravillosas que Dios ha hecho desde Abraham hasta el día de hoy. De modo que no nos afanemos, ni nos dejemos asustar ni amedrentar por el enemigo, quien usa nuestra memoria para estar trayendo pecados que ya Dios borró de nuestra cuenta. No tenemos que hacer más que obedecer a Cristo, seguir sus huellas, reflejar su amor perfecto, vivir sometido en humillación, humildad y obediencia al ejemplo de vida que Él nos modeló. Entonces los mandamientos de Dios no serán una carga para nosotros, sino serán quienes configuran nuestra nueva manera de vivir, porque ya Cristo nos salvó, nos hizo hijos de Dios y por lo tanto herederos de su gracia. Ya no eres carne humana, ya no eres un rebelde sin causa. Ahora eres, por la obra de Cristo, hijo de Dios, por lo tanto, heredero de sus promesas eternas, en esta vida y en la vida venidera. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la obra perfecta de Cristo Jesús. En su sangre, en su entrega en la cruz, nos has hecho libres para escogerte por Padre, para entregarte nuestra vida, para buscar en ti la provisión que tanta falta nos hace. Llénanos cada día más de tu Espíritu para que podamos conocerte y obedecerte más y mejor. Ayúdanos a dar un testimonio que edifique a tu pueblo y que traiga gloria a tu santo nombre. Con un corazón agradecido y un espíritu humillado, te adoramos y te damos gracias, Dios de amor, en Cristo Jesús. Amén.